Dicen que nadie puede esconderse de la verdad, pero en este pueblo, durante años, todos creyeron que sí, todos pensaban que aquella mujer, de mirada suave, voz temblorosa y manos siempre juntas en oración, era una santa, un regalo del cielo, una enviada de Dios. Pero hoy vas a descubrir por qué el cielo no se deja engañar, porque la justicia divina cae cuando uno menos la espera, y porque su historia estremeció a un pueblo entero, porque hay pecados que los ojos humanos no ven, pero los ojos de Dios siempre ven. Escucha bien, porque lo que estás a punto de oír podría pasar en cualquier casa, en cualquier familia, incluso en la tuya. Había una mujer llamada Isabela, conocida por todos como la santa del barrio. Desde que llegó al pueblo hace más de 20 años, siempre se mostraba como alguien humilde, callada, devota, nunca faltaba a misa, siempre llevaba un rosario en las manos y un pañuelo en la cabeza. Sus vecinos la veían como un ejemplo de fe y sacrificio. En cada procesión, ella estaba al frente, con los ojos cerrados y una lágrima cayendo suavemente por su rostro. Decían que tenía dones, decían que veía señales del cielo, decían que Dios la escuchaba más rápido que a cualquiera, pero la verdad es que nadie sabía de dónde había venido, nadie sabía su pasado, nadie sabía lo que cargaba en el alma. Y mientras todos la alababan, mientras muchos se acercaban a pedirle oración, mientras otros dejaban comida en su puerta para la santa, había alguien que observaba en silencio, alguien que veía lo que nadie más veía, una sombra detrás de ella. Ese alguien era doña Teresa, una mujer mayor que vivía en la calle de atrás. Desde el principio, Teresa sintió algo extraño, no sabía qué era, pero su corazón le decía que esa mujer no era lo que aparentaba, porque cuando el espíritu es sensible, cuando uno tiene conexión verdadera con Dios, siente cuando algo no está bien. Pero Teresa no tenía pruebas, solo tenía presentimientos, y en un pueblo donde todos idolatraban a Isabela, ¿quién iba a escucharla? Hasta que un día, algo rompió la calma. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía como si el cielo estuviera llorando, Teresa escuchó un ruido proveniente de la casa de Isabela. No era un ruido normal, era un quejido, un lamento, algo que heló su sangre. Tomó su rosario, lo apretó fuerte entre las manos y salió con una lámpara en medio de la tormenta. Sus pasos eran lentos, pero su intuición era más fuerte que el miedo. Cuando llegó a la puerta, notó que estaba entreabierta, y un olor extraño salía de la casa. No era incienso, no era comida, no era humedad, era un olor metálico, pesado, un olor que el alma reconoce antes que la mente. Teresa abrió la puerta del todo y lo que vio la paralizó. La imagen era imposible de explicar. Isabela estaba en el centro de la sala, arrodillada frente a un altar oscuro, un altar que no tenía nada que ver con Dios. Velas negras, símbolos extraños dibujados en el piso y en sus manos. Sí, en sus manos, había algo que jamás debería estar ahí, un libro viejo, de páginas manchadas. Teresa dio un paso atrás, con la respiración quebrada. Isabela levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, que siempre habían sido dulces frente a todos, ahora mostraban algo completamente diferente, algo que jamás podría pertenecer a una santa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Teresa con voz temblorosa. Isabela sonrió, una sonrisa lenta, torcida, casi orgullosa. Lo que siempre he hecho, Teresa, dijo, solo que ahora tú ya lo viste. Al día siguiente, el pueblo entero despertó con un grito. Teresa había corrido casa por casa contando lo que vio, pero nadie quería creerla. Decían que estaba confundida, que había malinterpretado, que Isabela jamás haría algo así. Y eso fue lo que más lastimó a Teresa. La verdad pesa más cuando nadie quiere cargarla. Pero Dios no iba a permitir que esa mentira continuara. Esa misma semana, sin que nadie lo esperara, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Animales que evitaban pasar frente a la casa de Isabela, niños que lloraban cuando la veían, sombras que se movían por la noche,
Y lo más inquietante, las campanas de la iglesia sonando solas a medianoche. El sacerdote del pueblo, el padre Emiliano, preocupado por lo que estaba ocurriendo, decidió visitar a Isabela. Tocó la puerta varias veces, pero nadie respondió. Aún así, algo en su corazón le dijo que debía entrar. Cuando cruzó la puerta, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El altar seguía ahí, pero esta vez estaba diferente, más oscuro, más intenso, más vivo, y en el centro, el libro. Ese libro que parecía antiguo, peligroso, prohibido, un libro que no tenía ningún nombre, solo un símbolo tallado en la portada, un símbolo que hizo que el sacerdote sintiera náuseas. Esto no viene de Dios, susurró, pero antes de que pudiera tocarlo, escuchó pasos detrás de él. Era Isabela, con la misma sonrisa torcida, con la mirada que no pertenecía a una mujer santa. Padre, dijo ella, usted no debería estar aquí. Ese día marcó el comienzo del fin de su mentira, porque aunque el pueblo seguía creyendo en ella, aunque muchos todavía la defendían, la justicia divina ya había comenzado su obra, el cielo ya había puesto sus ojos sobre ella, y cuando Dios decide destapar una verdad, no hay rosario falso capaz de detenerlo. Lo que ocurrió después fue tan fuerte que nadie, absolutamente nadie, volvió a verla de la misma forma. Y tú, que estás escuchando esto ahora, pon atención, porque lo que viene puede cambiar tu manera de confiar en las personas. El padre Emiliano se quedó quieto, mirando a Isabela como si estuviera frente a una desconocida. Aquella mujer, la misma que tantas veces había visto rezar en la primera banca de la iglesia, ahora parecía envuelta en una oscuridad fría, casi palpable. Isabela, ¿qué es lo que has hecho?, preguntó el sacerdote con voz temblorosa. Ella inclinó la cabeza, como si la pregunta le pareciera un insulto. Solo he buscado lo que me negaron, respondió. ¿Acaso Dios escucha a todos, padre? ¿Por qué a mí? A mí nunca me escuchó. El sacerdote sintió un nudo en el pecho. ¿Era posible que toda esa apariencia de devoción fuera solo una máscara para ocultar una rebelión silenciosa? Dios escucha a quien clama con un corazón verdadero, dijo él. Pero tú has abierto puertas que no debían abrirse, y cuando abres una puerta equivocada, algo siempre entra. Isabela dio un paso hacia él. Su rostro seguía siendo el mismo, pero sus ojos no eran humanos. Había un brillo raro, inquietante, como si reflejara una llama que nadie más podía ver. No hable de puertas, padre, susurró. Yo no abrí nada, ellos vinieron a mí. Un escalofrío recorrió al sacerdote desde la nuca hasta los pies. Ellos. La palabra retumbó en la sala como un eco prohibido. Esa misma noche, el padre Emiliano salió de la casa con el rostro pálido. No dijo nada a nadie, pero fue directo a la iglesia. Cerró las puertas con llave, encendió todas las luces y se arrodilló ante el altar. Señor, algo oscuro se está moviendo en este pueblo. Dame claridad, dame fuerza. Y mientras oraba, las velas comenzaron a parpadear sin viento alguno. Una sombra recorrió el techo. Algo respiró detrás de él. El sacerdote apretó su crucifijo con fuerza. Protégenos, Señor. Sin embargo, sabía que ya era tarde. Lo que sea que Isabela hubiera permitido entrar, ya estaba caminando por el pueblo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Las señoras que iban todas las tardes a rezar empezaron a sentir náuseas cuando cruzaban cerca de la casa de Isabela. Los perros ladraban sin parar cada noche, como si vieran algo que los humanos no podían ver. Los niños comenzaron a tener pesadillas idénticas, despiertos llorando a medianoche diciendo, una mujer me está mirando desde la ventana. Pero lo peor ocurrió un sábado. Durante la misa de la tarde, mientras el padre Emiliano hablaba sobre la importancia de la fe verdadera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, primero suave, luego más fuerte, hasta volverse un estruendo que hizo temblar el piso. La gente se levantó alarmada, una mujer gritó, un hombre salió corriendo, el sacerdote intentó calmar a todos,
pero justo cuando se acercó al altar, un viento frío recorrió toda la iglesia, apagando las velas al mismo tiempo, oscuridad total, un silencio sepulcral, y luego, una voz. No era una voz humana, no venía de una persona, venía del techo, de las paredes, del suelo, como si el edificio entero estuviera hablando. Ella, no es lo que creen. La gente comenzó a llorar, a rezar, a abrazarse entre ellos. El sacerdote gritó: «Demonio, te ordeno en nombre de Cristo que te calles». Pero la voz rió, una risa que heló la sangre de todos. La justicia divina ya viene, y en ese instante, las velas se encendieron solas. El caos se desató en el pueblo, la noticia se regó como fuego, el demonio habló en la iglesia, la santa está poseída, algo terrible va a pasar. Pero en medio del pánico, solo una persona sabía la verdad completa, Doña Teresa. Ella había visto con sus propios ojos el altar prohibido. Ella había sentido en su espíritu que algo malo rodeaba a Isabela, y ahora, después de escuchar lo que pasó en la iglesia, sabía que ya no podía quedarse callada. Así que esa misma tarde, con su rosario en la mano y lágrimas en los ojos, reunió a varios vecinos. «Escúchenme», dijo con firmeza, «yo sé que ustedes la quieren, que confían en ella, yo también la aprecié alguna vez, pero lo que está pasando no es casualidad. Algo se metió en esa casa, algo que no es de Dios». Los vecinos la miraron confundidos, algunos dudaban, otros estaban asustados, otros simplemente no querían creer. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó un hombre. Teresa respiró hondo. «La enfrentamos. Yo sola no puedo, pero la verdad ya salió a la luz. Y si nos quedamos callados, el mal va a seguir creciendo». El grupo se miró entre sí. Nadie quería ir, pero nadie quería quedarse. Finalmente, 6 personas aceptaron acompañarla. Tomaron velas benditas, agua bendita, crucifijos y sal, no porque fueran expertos, sino porque el miedo era más grande que la lógica. Esa noche caminaron juntos hacia la casa de Isabela. Cuando llegaron, el ambiente estaba denso, pesado, como si el aire mismo quisiera advertirles que se regresaran. La puerta, otra vez, estaba entreabierta. Las luces dentro parpadeaban débilmente. «¿Listos?», susurró Teresa. Todos asintieron, aunque sus manos temblaban. Entraron uno por uno. El olor metálico seguía ahí, pero ahora era más fuerte, casi insoportable. La sala estaba cubierta de velas negras, el altar, más oscuro que nunca, y el libro, abierto, como si alguien lo hubiera estado leyendo minutos antes. «Dios mío», murmuró uno de los vecinos. Entonces, escucharon pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, como si los pies no tocaran completamente el suelo. Isabela apareció, pero no era la misma mujer que todos conocían. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban, y sus ojos tenían un brillo enfermizo, como si estuviera viendo algo detrás de la realidad. «¿Por qué entraron?», preguntó, con una voz que no era suya. «Esta casa ya no les pertenece». Teresa, con todo el valor que le quedaba, dio un paso adelante. «Isabela, esto no eres tú, Dios te está viendo. Deja eso antes de que sea tarde». La mujer no se movió, solo inclinó la cabeza y sonrió, esa sonrisa torcida, vacía, que parecía no pertenecerle. «Tarde», susurró, «la justicia divina ya viene por mí». Y antes de que alguien pudiera responder, una fuerza invisible apagó todas las velas al mismo tiempo. Oscuridad absoluta, un grito, y luego, silencio, un silencio tan profundo, que el alma de todos sintió el peso de lo que estaba por empezar. La oscuridad cayó sobre todos como un golpe seco. No se veía nada, no se escuchaba nada, hasta que un susurro atravesó el silencio, un susurro que no venía de la boca de Isabela, pero sí salía de ella, como si otra entidad hablara a través de su cuerpo. «Ustedes nunca debieron entrar aquí». El grupo se apretó contra la pared, buscando algo a lo cual aferrarse. Las velas apagadas dejaron un olor a humo frío,
y el ambiente se volvió tan pesado que algunos sintieron que el pecho no les daba para respirar. Entonces, una de las mujeres que había acompañado a Teresa empezó a llorar en silencio, rezando: Dios mío, protégenos. Algo se movió en la habitación. No era un paso, no era un golpe, era un arrastre, como si algo estuviera deslizándose por el piso, y de pronto, una vela se encendió sola, una sola llama, dando luz apenas para ver la figura de Isabela parada en medio de la sala, pero algo no cuadraba, su sombra no seguía sus movimientos. La sombra estaba despegada, separada del cuerpo, como si perteneciera a otra cosa. Uno de los hombres gritó: «Eso no es humano». La sombra se movió independiente, giró la cabeza, sin que Isabela lo hiciera, y luego, lentamente, se arrastró hacia el techo. El grupo retrocedió con terror. Isabela abrió los brazos, como si ofreciera su cuerpo a la entidad que la dominaba. «Él viene por mí», dijo, «el que ve los pecados, el que juzga sin que nadie pueda esconderse». Teresa, aunque temblaba, sacó un frasco de agua bendita de su bolso. «Aléjate de nosotros», gritó, «en nombre de Dios. Te lo ordeno», y lanzó el agua hacia Isabela. La reacción fue inmediata. El agua no la tocó como agua, sino como fuego. Un humo espeso salió de su piel, y la sombra en el techo soltó un chillido tan agudo que todos se taparon los oídos. Isabela cayó de rodillas, y por primera vez, parecía ella misma, con lágrimas de dolor, suplicó: «Ayúdenme, por favor, no quería esto, yo solo quería ser vista, quería ser escuchada». Su confesión quebró al grupo, porque, en el fondo, todos sabían lo que era sentirse ignorado por la vida, por la gente, incluso por la fe a veces. Pero lo que ella había hecho, había ido demasiado lejos. De pronto, la sombra bajó del techo como un golpe, se colocó detrás de Isabela, envolviéndola, como si quisiera entrar de nuevo en ella. Teresa gritó: «Sujétenla». Los hombres del grupo se lanzaron sobre Isabela, no para hacerle daño, sino para evitar que la entidad la consumiera de nuevo. El piso vibraba, las velas explotaban, y un viento helado giraba dentro de la casa como un remolino. El libro oscuro del altar comenzó a abrir y cerrar sus páginas solo, golpeándose como si tuviera vida propia. Cada vez que se abría, un símbolo distinto brillaba en rojo. Cada vez que se cerraba, la sombra chillaba. «Padre Emiliano», gritó uno de los vecinos, «hay que llamar al padre». Pero antes de que pudieran moverse, un golpe fuerte en la puerta los hizo girar. «Abran», gritó una voz familiar. Era él, el sacerdote. Había sentido en el espíritu una presión tan fuerte que había corrido hacia la casa sin pensarlo. Los vecinos corrieron a abrirle, y cuando el sacerdote entró, todo se transformó. El aire pareció aclararse un poco. Las sombras retrocedieron. El libro dejó de moverse. El padre Emiliano levantó su crucifijo y empezó a rezar en voz alta: «San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio». La sombra chilló más fuerte que nunca. El cuerpo de Isabela se arqueó hacia atrás, como si algo tirara de ella desde dentro. «Sáquenla de aquí», ordenó el padre. «Este lugar está consagrado al mal». Los hombres levantaron a Isabela como pudieron. Ella lloraba, suplicaba, gritaba, y por momentos, otra voz hablaba a través de ella. «Ella nos pertenece, ella nos llamó». El sacerdote continuó su oración sin detenerse. «Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial». La sombra retrocedió, retorciéndose como humo vivo. «Arroja al infierno, con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén». Un estallido sacudió toda la casa. Las ventanas se quebraron, las velas se apagaron, y la sombra desapareció. No voló hacia afuera, no se disipó, simplemente dejó de existir. Isabela cayó al suelo, inconsciente. El grupo entero quedó en silencio,
respirando como si hubieran corrido kilómetros. El padre limpió el sudor de su frente. Teresa, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a Isabela. ¿Y ahora qué va a pasar con ella?, preguntó. El sacerdote guardó silencio unos segundos, y luego respondió: a veces, la justicia divina no llega en forma de castigo, sino en forma de verdad, y la verdad ya salió a la luz. El grupo se miró entre sí. Sabían que lo que acababa de ocurrir no era solo un ataque espiritual, era la revelación de algo mucho más profundo: el precio de vivir con máscaras, el peligro de jugar con lo que no se entiende, la consecuencia de llamar al cielo, con un corazón torcido. Isabela respiraba lentamente, como si estuviera regresando de un lugar muy lejano, pero lo peor aún no había llegado, porque mientras todos pensaban que la pesadilla había terminado, la verdadera justicia divina apenas estaba comenzando. El silencio después del exorcismo era tan profundo que hasta el viento dejó de soplar. Los vecinos, agotados y en shock, ayudaron a Isabela a levantarse. Ella parecía pequeña, frágil, como si el peso de 20 años hubiera caído sobre sus hombros en un solo instante. Sus ojos estaban hinchados, pero ya no tenían ese brillo oscuro. Ahora se veían humanos y profundamente rotos. El padre Emiliano puso una manta sobre ella. Isabela, dijo suavemente, necesitas contar la verdad. Tu alma no va a descansar hasta que lo hagas. Ella bajó la mirada, se abrazó a sí misma, como si quisiera evitar desmoronarse frente a todos. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Nunca quise lastimar a nadie, nunca, de verdad. Teresa se acercó despacio. Entonces dinos qué pasó. ¿Por qué tenías ese libro? ¿Por qué ese altar? ¿Por qué esa sombra? Isabela cerró los ojos. Una lágrima cayó. Todo empezó antes de llegar a este pueblo, confesó. Cuando era joven, cometí errores, grandes errores, y pensé que servir a Dios me lavaría la culpa, pero Él nunca me respondió, nunca sentí su perdón. Tomó aire, temblando. Entonces alguien me habló de ese libro. Me dijeron que era antiguo, poderoso, que podía abrir caminos cuando Dios no lo hacía. Yo era una tonta desesperada. Intenté usarlo para pedir señales, para pedir alivio, pero lo único que conseguí fue abrir una puerta que nunca debí tocar. Los vecinos escuchaban en silencio, con el corazón encogido. Isabela, dijo Teresa, con dolor pero honestidad, ¿y por qué seguías fingiendo ser santa? Ella sollozó. Porque, cuando llegué aquí, ustedes me recibieron como si fuera parte de la familia. Por primera vez, me sentí querida, y tuve miedo de que, si sabían quién era de verdad, me rechazaran. La sinceridad fue tan cruda que muchos bajaron la mirada. El sacerdote habló con firmeza, pero sin dureza. Dios no rechaza a quien se arrepiente de corazón, pero tampoco permite que la mentira se sostenga para siempre. Tarde o temprano, la verdad siempre aparece. Isabela asintió. Lo sé, y lo acepto. De pronto, una ráfaga de viento entró por la ventana rota. Las velas muertas se encendieron al mismo tiempo, aunque nadie las había tocado. El sacerdote frunció el ceño. Padre, susurró uno de los hombres. El padre cerró los ojos un instante, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Tranquilos, dijo finalmente, no es oscuridad, es la última señal. Todos se quedaron quietos, y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, un sentimiento cálido llenó la sala. No era miedo, no era tensión, era algo distinto, algo puro. Isabela cayó de rodillas, llorando. ¿Qué es esto? El sacerdote respondió con una convicción que estremeció a todos. La justicia divina llegó, pero no para castigarte, sino para liberarte. La casa, por un momento, se llenó de una luz tenue, dorada. Un silencio suave, casi sagrado, invadió el lugar. Y entonces, algo sucedió. Una voz, pequeña, dulce, como susurro en el alma, no venía de la sombra, ni del libro, ni del altar oscuro. Era diferente, era misericordia. Hija, vuelve a mí, tu penitencia fue larga. Ahora,
levántate. Isabela se llevó las manos al rostro, todo su cuerpo temblaba. Dios me está hablando. El sacerdote sonrió. Cuando la verdad sale a la luz y el alma se rinde, Dios siempre habla. La luz dorada desapareció lentamente, como si se hubiera cumplido su propósito. Las velas se apagaron sin ruido. El libro oscuro se cerró solo, y sus páginas se volvieron blancas, como si el mal hubiera sido arrancado de raíz. Todos quedaron en silencio, abrumados por lo que vieron. Teresa tomó la mano de Isabela. No eres la mujer que creíamos, pero tampoco eres la sombra que vimos hoy. Eres humana, y todos los humanos podemos equivocarnos. Lo importante es qué hacemos después. Isabela lloró en su hombro. Gracias por no dejarme sola. El pueblo después de la noche del juicio en los días siguientes, algo cambió profundamente en el pueblo. Las campanas volvieron a sonar solo a la hora correcta. Las sombras desaparecieron. Las noches volvieron a ser tranquilas. Los niños dejaron de tener pesadillas. Pero lo más impactante fue el cambio en la mirada de todos. Nunca más vieron a Isabela como una santa, nunca más la vieron como un peligro. Ahora la veían como lo que siempre fue, un alma rota buscando redención. El padre Emiliano la acogió en la iglesia para un proceso de sanación espiritual profundo. Teresa la visitaba todos los días, no como quien vigila, sino como quien acompaña. Y el libro, nadie supo qué pasó con él. Al amanecer del día siguiente, simplemente, ya no estaba ahí. Algunos decían que el cielo se lo llevó, otros decían que, al ser purificado, dejó de existir, pero nadie volvió a verlo jamás. El último mensaje un mes después, Isabela reunió al pueblo en la plaza. Su voz, ahora segura pero humilde, dijo: yo no vengo a pedirles que olviden, vengo a pedirles que aprendan, porque yo creí que podía esconder mi verdad detrás de un rosario falso, pero Dios no acepta máscaras. Dios te mira a los ojos, y te toca el alma. Hizo una pausa, respiró hondo. Lo que me pasó fue duro, y sí, fue la justicia divina, pero también fue su misericordia. El pueblo escuchaba en silencio, con la piel erizada. Si tú, ¿qué me estás oyendo? Sientes que cargas culpas, secretos, dolores. No esperes a que la vida te los arranque. Entrégalos a Dios hoy. ¿Por qué esconderlos? Duele más. Hubo un silencio profundo. Luego, aplausos. Aplausos sinceros. Por primera vez, Isabela sonrió de verdad. No como una santa inventada, no como una mujer temida, sino como alguien que había sido tocada por la auténtica justicia divina. Y desde esa noche, el pueblo nunca volvió a ser el mismo.